Si en algún momento te tocó notificar un proveído y no supiste cómo hacerlo, o si tenés que estudiar para un examen, quédate viendo el video. Lo primero antes que nada es comenzar a razonar en 4 cosas básicas. ¿Qué estoy queriendo notificar? ¿Cómo lo puedo notificar? ¿En cuál jurisdicción me encuentro? Es decir, en dónde se encuentra tramitando la causa, y cuál es el domicilio al que estoy tratando de notificar. Entonces, teniendo como base esto, lo primero sería dirigirnos al portal de presentaciones y notificaciones electrónicas del SCBA. Y en este caso, porque en este caso justamente estaríamos hablando de causas que tramitan en la provincia de Buenos Aires. Ustedes tendrían que entrar con certificado, porque justamente es para firmar y enviar. En caso que lo quieran guardar únicamente como borrador a la cédula, pueden entrar sin certificado y después sí ingresar con certificado y enviarla. Al entrar en la página deberán dirigirse a presentaciones, no a presentación, porque se supone que ya son causas donde ustedes ya se presentaron como patrocinantes o como apoderados. Ahora bien, en datos del organismo, en la casilla de departamentos, van a estar colocando el departamento judicial donde se encuentre la causa, donde esté radicada, más el juzgado. Lo que yo hago por mi parte para buscar más fácil es, por ejemplo, si es un juzgado civil y comercial, civil, y se me aparecen todos los juzgados civiles y comerciales. En vez de poner juzgado o tribunal, se me aparecen 1.000.000 juzgados, 1.000.000 tribunales. Después el número de la causa, donde esté tramitando, en la que esté tramitando el expediente en el que se intenta notificar un proveído. El texto directamente se los va a buscar el mismo organismo cuando ingresen el número. Simplemente es necesario con el número y buscar en el organismo. En este caso no va a aparecer nada porque no coloqué nada. En el apartado de parte involucrada deben colocar el domicilio electrónico de la oficina de mandamientos y notificaciones de la jurisdicción que corresponda al domicilio en el que se está intentando notificar. Por ejemplo, bueno, en este caso yo ya tenía mandamientos y acá busco y se aparecen todas las oficinas de mandamientos y notificaciones de diversas jurisdicciones, pero podemos colocar acá en la parte de buscar la jurisdicción específica en la que intentamos estar notificando al requerido. Un ejemplo, San Isidro. Y acá aparece Oficina de Mandamientos y Notificaciones de San Isidro. Muchas otras oficinas, en algunas me ha pasado que no tienen este correo genérico de la Oficina de Notificaciones de la jurisdicción, sino que hay que remitirlo al abogado en jefe que se encuentra en la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, por ejemplo, en este caso a Alegre Andrea Fabiana, pero eso hay que corroborarlo llamando a la oficina respectiva. Luego acá, en el caso, como bien dice acá, para cédulas y mandamientos, a diligenciarse en formato papel. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer una cédula electropapel y acá deberíamos colocar la calle, el número, el domicilio en general al que queremos notificar. Y una observación en específico que, por ejemplo, puede ser rejas negras con portón blanco al lado. Y podemos adjuntar una fotografía del Google Maps, o si bien fuimos e hicimos una constatación del domicilio, adjuntar esa fotografía. En caso que, por ejemplo, no tenga el número, la numeración, el domicilio. Luego, en datos de la presentación, debemos colocar el título, que en este caso, bueno, algo muy vago y a simples rasgos, una cédula dirigida a un testigo, cédula testigo, y si son varios testigos al que se están intentando notificar, cédula testigo fulanito. Y colocamos tipo de presentación, cédulas. Estado de observaciones personales es justamente para uno, para el abogado que está subiendo la cédula.
puede ser una anotación específica o un método de referencia específico que utilice el abogado. No es que lo vaya a ver el juzgado, sino que es justamente el dato de la presentación que nosotros tenemos para nosotros mismos. Luego, ya en el texto de la presentación, tendremos que dirigirnos a seleccione modelo, y en este caso puede ser tanto según la acordada 3845, que es una cédula electrónica, como una cédula electropapel, que sería la cédula civil y comercial o la cédula ley 2272 por extraña jurisdicción. En este caso vamos a realizar una cédula electropapel, que es mucho más amplia para explicar a grandes rasgos la generalidad de una realización de una cédula. Y lo primero que nos encontramos es que ya se encuentra cargado todo el modelo. Esto es bastante práctico y bastante intuitivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si es un juicio que está dentro de la materia de civil y comercial, del fuero, perdón, civil y comercial, pondríamos CC. Pero si se encuentra en un tribunal de trabajo, colocaríamos la T de trabajo, y lo mismo en familia, la F de familia. Después, en nombre, esto es por una cuestión de mera organización mía, yo siempre le elimino estos espacios como para que quede un poquito mejor la cédula. El nombre del órgano va a ser el nombre del juzgado o tribunal donde se esté tramitando la causa: juzgado civil y comercial número 17 o tribunal de trabajo número 4. Y el domicilio del órgano, que lo pueden buscar en la página de la SCBA. El nombre del requerido, es decir, a quien se está intentando notificar, ya sea al demandado o al testigo. El domicilio, que puede ser el domicilio real de la persona, y en caso de que sea el domicilio real, no el constituido, se debe colocar denunciado sí y constituido no. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los testigos que no se constituyeron en la causa, va a ser siempre denunciado, porque justamente no constituyeron no se encuentran en la causa, no se encuentra constituido un domicilio específico en la causa. Y aparte de esto, en el caso del demandado, que ya se haya trabado la litis, que ya haya constituido domicilio y se haya presentado formalmente con patrocinio letrado, en estos casos hay que ver, por eso es lo que les decía al principio, hay que ver qué proveído se está intentando notificar, qué tipo de resolución. Y así se tendría que leer el artículo específico del código que dice cuáles notificaciones tienen que ir sí o sí al domicilio real de la persona y cuáles no son necesariamente, no necesariamente tienen que ir a este domicilio real, sino que pueden ir al constituido o mismo al domicilio electrónico del abogado. Eso también lo va a decir el proveído, ¿no? El mismo juzgado te va a decir si es con copias, sin copias, de qué tipo de carácter es, que lo vamos a ver un poquito más adelante en el siguiente apartado. Pero eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque, por ejemplo, un demandado que ya se presentó todo, denuncia su domicilio real, pero constituye en el radio del juzgado un domicilio diferente. Por ejemplo, una persona que vive en Lanús, pero está tramitando un juicio en Lomas de Zamora, puede denunciar su domicilio real en Lanús, pero puede tener un domicilio constituido en el del abogado, que sería en Lomas de Zamora. Pero bueno, eso ya son cuestiones específicas de cada caso en particular. Luego, el tipo de carácter que va a tener la cédula, ya sea urgente o con habilitación de días y horas inhábiles. Esto lo va a decir el mismo proveído. Si es urgente, sí, lo va a decir. Lo tiene que decir el proveído. Entendemos nosotros que para los abogados siempre va a ser todo urgente porque son sus casos, pero
lamentablemente, si no lo dice el juzgado y si el abogado no lo solicita y demuestra o argumenta, mejor dicho, la urgencia o la solicitud de habilitación de días y horas inhábiles, el juzgado no va a proveer esto. Por otra parte, las observaciones especiales son indicaciones que se le puede dar a la oficina de notificaciones respectiva. Más o menos como lo que veíamos antes en el apartado de parte involucrada, donde hay que colocar la observación o la fotografía, o las dos cosas. Luego hay un cuadrito, esto es lo mismo, de si es personal o no la cédula y si debe contener copias o no la cédula, lo va a proveer el juzgado. El departamento judicial es más o menos todos los datos que pusimos en datos del organismo y datos de la causa. La zona sirve justamente para cédulas ley 2272 que van dirigidas a capital. Hay una página en específico que si ustedes buscan por Google, búsqueda de zona en Capital Federal, colocan la calle y la numeración y se les va a aparecer el número de zona. Y el número de orden es algo que tiene que colocar la oficina de notificación. Y bueno, ya después solo es necesario que agreguen en el texto la carátula del expediente caratulado tal, número de expediente tal, y que trámite ante este juzgado sea resuelto. 2 puntos, entre comillas, y bueno, por una cuestión de cursiva, se coloca cursiva al texto que se está copiando y pegando casi que textual del proveído. En el caso de una cédula dirigida a un testigo, no simplemente se tiene que notificar la fecha de audiencia, sino que además se debe colocar el por qué se lo cita a audiencia al testigo. Estos generalmente son como 2 proveídos diferentes. Uno va a ser el de la apertura a prueba, que va a decir prueba testimonial. Oportunamente se citará a que testifique o declare tal y tal cosa, o que realice la declaración testimonial a los testigos tal, tal y tal. Pero dice oportunamente, no dice fecha. Entonces ese sería el primer proveído que habría que colocar aquí. Y luego se coloca punto seguido o punto y aparte, como ustedes lo deseen, otra resolución, 2 puntos. Y abro comillas y ahí sí coloco la resolución que diga la fecha de audiencia. Me ha pasado que algunos juzgados me han rebotado una cédula que dice únicamente la fecha de audiencia. Y en la observación justamente debe colocar el motivo de la citación. Y es esto. Luego, ya casi al final de la cédula, si es electropapel, como en este caso, es decir, que una vez que lo confronta el juzgado, se remite a la oficina de notificaciones para que la diligencia en formato papel, se debe colocar esta leyenda, sí o sí, porque lo pueden observar, para que la persona, o sea, la requerida, a la que se notifique esta cédula, sepa dónde puede encontrar los datos, los motivos de la causa que lo notificaron. Luego, en copias, van a colocar por sí o por no, dependiendo del proveído, y lo que ya habíamos visto en el cuadro de arriba, quede usted debidamente notificado y la fecha en la que se va a remitir la cédula. Por ejemplo, Buenos Aires, 9/6/2026. Y una vez finalizada, si deben adjuntar copias, deben seleccionar un archivo dentro de las descargas de su equipo, y en caso que tengan el token en la computadora, deben firmar y enviar presentación, o en caso que no lo posean en ese momento, guardar como borrador y salir.
Así que hasta aquí el video de hoy. En caso de que tengan alguna duda, pueden comentar abajo en la cajita de descripción. Les mando un saludo enorme, abrazos.